Atresia duodenal por Carolina Aguirre, Leandro Ávila y Duván Barreto, para el Seminario de Histoembriología de Malformaciones Congénitas de la Universidad de las Ciencias Aplicadas y Ambientales. Definición de la atresia duodenal. La atresia duodenal es una malformación congénita que se caracteriza por una oclusión completa de la luz del duodeno. Esta malformación generalmente tiene lugar hacia el final del período embrionario, cuando no ocurre el correcto proceso de vacuolización en el duodeno y, por lo tanto, este no se recanaliza nuevamente después de su obstrucción causada por la proliferación de células epiteliales. Esta proliferación ocurre en la semana 6 y generalmente se vería resuelta al final del período embrionario. La malformación generalmente ocurre en la unión del colédoco y el conducto pancreático, es decir, la ampolla hepatopancreática. Esta malformación no permite que exista una comunicación correcta entre el intestino anterior y el intestino medio. Y en la imagen que tenemos aquí de apoyo visual, a la derecha abajo encontraremos una ecografía efectuada a un feto de 33 semanas de gestación, en la cual se muestra una atresia duodenal. Se proyecta de manera oblicua en esta radiografía el estómago y se ve cómo está dilatado y relleno de un líquido. Este se continúa con el duodeno proximal, que también está aumentado en tamaño debido pues al bloqueo que hay en la parte distal del duodeno y hace que haya una acumulación de líquidos. En la parte de arriba a la derecha vemos una proyección transversal en este caso y vemos una característica muy clásica de esta enfermedad, que es lo que llamamos doble burbuja, por la forma en la que se ve el estómago dilatado y el duodeno dilatado con líquido en su interior, debido a la atresia duodenal. El desarrollo normal del duodeno. El desarrollo del duodeno inicia en la semana 4, a partir de la porción caudal del intestino anterior, porción cefálica del intestino medio y el mesénquima esplátnico asociado al intestino primitivo. El duodeno pasa por una fase de desarrollo, en el cual aumenta de tamaño y forma un asa en forma de C. Dado que el origen del duodeno se debe al intestino anterior y al intestino medio, se encuentra vascularizado por ramas del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. La rotación del estómago permite que el asa del duodeno encuentre su posición final, es decir, a la derecha y retroperitoneal. Entre la semana 5 y la semana 6, la luz del duodeno se estrecha, es decir, se oblitera. Esto se debe a la proliferación de células epiteliales, pero esto sucede de manera temporal, ya que al final del periodo embrionario, el duodeno pasa por un proceso de vacuolización a medida que degeneran las células epiteliales. Esto quiere decir que entre la semana 8 y la semana 10, el duodeno retoma su luz. Causas de atresia duodenal. Se desconoce el carácter exacto de la anomalía del desarrollo, pero se propuso que la atresia duodenal era el resultado de la falta de recanalización de la luz intestinal después de la 6ª semana de vida fetal. Esto es distinto de la atresia o estenosis del yeyuno e ileón, ya que en estas se estima que están producidas por accidentes vasculares en el útero. En 2 series de más de 100 casos, 63 y 64, más de la mitad de los pacientes afectados presentaban
otras malformaciones congénitas asociadas: atresia esofágica, divertículo de Meckel, ano imperforado, cardiopatías congénitas, lesiones del sistema nervioso central, anomalías renales y anomalías de vías biliares, lo que tiene importantes implicaciones para la evaluación y el tratamiento. También existe una clara correlación entre la trisomía 21 y las atresias, estenosis o membranas duodenales, ya que entre el 25 y más del 50% de los casos son lactantes y niños con esta anomalía cromosómica. Una posible causa de la atresia duodenal puede ser la detección de un nivel bajo o alto de alfa-fetoproteína, la cual es una glicoproteína que se produce en el humano durante el desarrollo fetal, en el hígado fetal y en el saco vitelino. Se ha identificado que en la variación del contenido y en las características estructurales de esta proteína en el recién nacido puede ser de utilidad para la detección de anomalías y malformaciones fetales, incluyendo el síndrome de Down, el síndrome del tubo neural abierto, la espina bífida y los tumores del saco vitelino. Datos a saber. En esta parte encontraremos diferentes datos que nos ayudarán a conocer un poco más acerca de esta malformación congénita desde un punto de vista médico. Entre estos datos, cabe resaltar el primero, que es la prevalencia de la atresia duodenal, que es de alrededor de 1 de cada 5.000 nacidos vivos. La atresia duodenal se suele asociar con otro tipo de anomalías, como lo son trisomía 21, es decir, síndrome de Down, anomalías cardíacas, malrotación intestinal, malformaciones anorrectales y anomalías en la vía biliar. Otro dato importante a saber es que el 85% de los casos de atresia son distales a la ampolla de Vater, es decir, que son en la parte más distal del duodeno. Entre el 45 al 50% de todos los casos de atresias intestinales son atresias duodenales, y alrededor del 50% de los lactantes con atresia duodenal son prematuros. Es muy importante destacar que aproximadamente la tercera parte de los lactantes afectados por la malformación atresia duodenal padece el síndrome de Down. Y no solo eso, sino que la ausencia de rotación del intestino medio durante la vida intrauterina puede producir obstrucción duodenal. En esta malformación, la persona que la padece puede presentar dolor intermitente por una obstrucción incompleta o se puede manifestar de una forma más aguda ese dolor con un vólvulo. Se debe esto a la torsión completa de un asa intestinal alrededor de su punto de inserción en el mesenterio. Para dar continuidad con estos datos a saber, comenzamos con que la atresia duodenal es la tercera atresia más frecuente en el aparato digestivo. Otro dato es que alrededor del 46% de los pacientes que padecen de atresia duodenal tienen la aparición de los síntomas en el primer día de vida. La mayoría de los afectados puede presentar ya sea la disminución o la ausencia del meconio, y de forma más tardía puede presentar la pérdida de peso de manera progresiva, ictericia, es decir, coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Esto se debe al aumento de la concentración de bilirrubina en la sangre,
de la misma manera que pueden padecer de deshidratación. Otro dato importante es que el principal factor de morbimortalidad en muchos de los casos es la presencia de otras malformaciones asociadas. Un dato bastante importante es que los niños que padecen de atresia duodenal generalmente se quedan de 2 a 4 semanas en el hospital. Y para finalizar, encontramos con que el 30% al 52% de los casos de atresia duodenal son casos aislados, pero frecuentemente están asociados a anomalías congénitas, es decir, que se requiere que ambos padres presenten el gen de manera defectuosa. Tipos de atresia duodenal. La atresia duodenal es un problema intrínseco del intestino y no una compresión extrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Simple, que es propio o característico del intestino. Por otra parte, las atresias esofágica y pilórica se analizan por separado, ya que, al igual que las atresias duodenal con la anorrectal, cada una tiene embriología, factores de riesgo y afecciones asociadas singulares, por lo cual no se pueden atribuir las relaciones. De igual manera, las atresias yeyunal, ileal y de colon tienen muchas características en común y por esta razón son consideradas un propio conjunto. Existen distintas variaciones de atresia duodenal, las cuales se ven diferenciadas por las distintas configuraciones anatómicas que pueden adoptar. A continuación las nombraré. Tipo 1. Diafragma duodenal. Se caracteriza por una bolsa ciega sin conexión con el duodeno distal y está relacionado con la presencia de una membrana diafragmática mucosa con pared muscular intacta. Esta atresia duodenal es la menos frecuente. Tipo 2. Atresia duodenal completa. Se caracteriza por una bolsa con un cordón fibroso de conexión con el duodeno distal. En otras palabras, una cuerda fibrosa corta que conecta los dos finales del duodeno atrésico. Por último, el tipo 3, o también atresia duodenal completa, la cual, como lo dice su nombre, consiste en la presencia de membrana que obstruye completamente la luz y en ocasiones junto con páncreas anular. Esta atresia duodenal es la más frecuente. Para finalizar, las membranas perforadas también pueden ocasionar estenosis duodenal, término que comprende la obstrucción parcial de la luz del duodeno. Y todas estas lesiones son especialmente frecuentes cerca de la ampolla de váter. Diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal es el grupo de estudios que se realizan durante la gestación con el fin de detectar defectos congénitos u otros factores de riesgo de la madre que requieran control y atención durante el periodo de gestación. En el caso de la atresia duodenal, este diagnóstico puede establecerse mediante una simple observación de radiografías simples o de imágenes ecográficas. Esta observación se debe buscar uno de los signos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de ver esta enfermedad, y es el signo de la doble burbuja, donde se ve el estómago dilatado y el duodeno dilatado como dos burbujas separadas. En esta imagen de la izquierda podemos ver claramente cómo están las dos burbujas. En la parte de arriba está el estómago y en la parte de abajo está el duodeno. Otra posible condición que nos puede indicar
que se trata de una posible atresia duodenal es la condición del polihidramnios. Esto no es en todos los casos, sin embargo, el polihidramnios está presente en varios casos de atresia duodenal. ¿Qué quiere decir polihidramnios? Polihidramnios quiere decir que hay un aumento en la cantidad de líquido amniótico y es fácilmente observable mediante un ultrasonido al feto. Diagnóstico postnatal. Después del nacimiento, los lactantes que padecen de atresia duodenal presentan polihidramnios, es decir, exceso de líquido amniótico. También presentan dificultades alimentarias, de igual manera que presentan distensión en la zona central alta del abdomen y en muchas ocasiones presentan vómitos que pueden llegar a ser biliosos. Estos vómitos biliosos se dan horas después del parto. El diagnóstico de la atresia duodenal se sospecha después de los síntomas ya mencionados y el hallazgo se da por medio de una ecografía. Cabe resaltar que esta ecografía se puede llevar a cabo tanto en el periodo prenatal como en el periodo postnatal. El hallazgo radiológico clásico presenta el símbolo de la doble burbuja. Una burbuja corresponde al estómago y la otra al duodeno proximal, mientras que el intestino distal no posee aire. Si se requiere de un diagnóstico definitivo, en muchas ocasiones se recomienda la realización de una seriada gastroduodenal. Tratamientos. El tratamiento inicial consiste en una descompresión gástrica con una sonda NG o nasogástrica, reposición de líquidos y corrección de las alteraciones electrolíticas. Hasta hace poco tiempo, el tratamiento quirúrgico consistía en una duodeno-yeyunostomía, pero actualmente se prefiere una duodeno-duodenostomía. La operación ha evolucionado desde una anastomosis laterolateral a una anastomosis transversal proximal a longitudinal distal, es decir, en forma de diamante. La malrotación asociada se corrige con una técnica de LAD, la cual se describe como la intervención que busca tratar la complicación de las bandas de LAD asociadas a la malrotación que generan la obstrucción intestinal o volvulosis, una torsión sobre sí misma. Importante. Se debe pasar un catéter al duodeno distal para investigar una posible segunda obstrucción, la cual ocurre aproximadamente en el 3% de los casos. Lo habitual es un abordaje a cielo abierto. Sin embargo, se ha descrito abordaje laparoscópico, el cual utiliza un tubo delgado que se inserta en el abdomen a través de una incisión pequeña. Las membranas pueden ser extirpadas sin anastomosis si la membrana fuera un hallazgo aislado. Por lo general, la evolución es buena, pero las posibles complicaciones tempranas son filtración y estenosis anastomótica. Los problemas potenciales a largo plazo son la escasa movilidad del estómago y el duodeno con o sin megaduodeno asociado. Aproximadamente el 12% de los pacientes han tenido que someterse a una cirugía de revisión o a otra intervención intraabdominal durante un periodo de seguimiento de 30 años. Para finalizar con nuestra exposición, utilizaremos el afiche elaborado a modo de retroalimentación con base a la información que dimos en la exposición. Lo primero que podemos encontrar es el objetivo general que manejamos y es explicar los aspectos que caracterizan de manera particular a la malformación atresia duodenal. Con aspectos nos referimos a la definición, a los tratamientos que se le dan a esta malformación, a los tipos de atresia duodenal que presenta, cómo surge el diagnóstico, qué síntomas se presentan y cuál es la manera de resolver esta atresia duodenal. Seguido al objetivo general encontramos la definición, en donde no solamente encontraremos qué es la atresia duodenal, sino también cómo debe ser el desarrollo normal
del duodeno y cuál es la causa de esta malformación. En el lado izquierdo del afiche encontramos unas imágenes. Encontramos unas ecografías en donde buscamos dar a conocer el signo de la doble burbuja, que es esencial para diagnosticar la atresia duodenal. Al lado de estas ecografías mostramos unas pequeñas animaciones que muestran más de cerca cómo es la atresia duodenal. En la parte derecha encontramos los diagnósticos y los tratamientos, la manera en que se da a conocer la enfermedad, cuáles son sus síntomas y qué procedimientos se llevan a cabo para la resolución de esta misma. En la parte inferior derecha encontramos la conclusión. Elaboramos dos conclusiones, una haciendo referencia a la malformación, es decir, a la atresia duodenal, y la otra, la conclusión respecto al por qué la ejecución de este proyecto fue tan importante para nuestra formación como futuros médicos. En la primera conclusión pudimos entender de que realmente no se tiene mucha información acerca de la atresia duodenal. Tanto es así que no se conoce la causa específicamente de por qué ocurre esta malformación. Y por otro lado, en cuanto a la conclusión, nos dimos cuenta de que todo lo que nos enseñan en clase, sea medicina básica, sea medicina familiar y comunitaria, todo lo que nos enseñan en primer semestre o en segundo, realmente lo vamos a poner en práctica en un futuro. Seamos médicos generales o seamos cirujanos, se necesitan relacionar todo tipo de conceptos básicos para así brindarle a los individuos de una comunidad una mejor calidad de vida.